Y esta madrugada, día jueves, fueron detenidos los presuntos responsables de los últimos ataques de bombas en la capital. Tras el control de detención, ahí se decidió aplazar la formalización de los cargos de los imputados para el próximo martes, con el fin de poder realizar algunas diligencias en esta investigación. Hay varios temas que conversar, hay varios detalles sobre distintas temáticas. Nos acompaña acá en CNN Chile el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewe, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, subsecretario? ¿Qué manera de partir el año? Bueno, sí son estas cosas. Terremotos, incendios, inundaciones y ahora los bombazos. Le dejo la palabra. Bueno, estos son los roles que hay que cumplir nomás. Pero nosotros nunca imaginamos que íbamos a tener un inicio de gobierno de esta naturaleza. Tuvimos que enfrentar primero el terremoto. Bueno, tú estuviste en Iquique, así que conoces bien en detalle eso. Después tuvimos que enfrentar el incendio en Valparaíso, después las inundaciones, y después ha venido todo esto del caso de bombazos que se han producido en el país. Afortunadamente el Ministerio Público y el equipo investigador logró dar con los eventuales responsables de estos hechos, como tú bien dijiste el día de anoche, y esperamos que el proceso judicial aclare las responsabilidades que existan. ¿Esto nos tiene un poco nerviosos o no, subsecretario, en términos de que ya hay una historia, por ejemplo, con el gobierno de Sebastián Piñera, de un proceso bastante largo, bien bullado, criticado en su minuto, y que finalmente quedaron en libertad estas personas? ¿Eso los inquieta un poco en términos de los resultados finales que se va a obtener con las investigaciones? No, yo creo que en general es bueno que los gobiernos no se pongan nerviosos frente a los eventuales hechos que tienen que enfrentar. No estamos nerviosos. Nosotros creemos que el equipo investigador que se logró formar y el fiscal que dirige esto han logrado una buena coordinación y una buena cooperación entre las policías y la fiscalía, que ha hecho que podamos obtener un resultado como el que el país conoce. Naturalmente, ahora viene todo el proceso de identificación de pruebas para que efectivamente el proceso judicial que se viene hacia adelante sea adecuado y termine en lo que corresponde. ¿Hay un proceso de aprendizaje de lo ocurrido anteriormente, no? Sí, en general, no solo en estos casos, en todos los casos los países son como los seres humanos, van aprendiendo en la medida que tienen que enfrentar determinado tipo de situaciones, y yo creo que efectivamente hay un proceso de aprendizaje. A ver, hoy día hubo una palabra que nos quedó dando vuelta, ya no sé si por ignorancia, por lo que sea, por la palabra célula, que se ha utilizado en un par de oportunidades durante esta jornada, y que a uno le salta porque piensa, chuta, aquí a lo mejor hay un grupo organizado o grupos organizados con el fin de generar terror en la población, y que por lo tanto estamos hablando de algo muchísimo más complejo, o lo que algunos incluso esperaban. ¿Es tan así el uso de este término que acompañe esa definición, o es netamente casualidad? No, yo creo que el fiscal en eso ha sido extremadamente preciso. Efectivamente, estos son grupos pequeños, ¿no? Grupos pequeños que actúan autónomamente. No son ese viejo concepto de las organizaciones donde había una logística, había un equipo operativo, había un equipo de dirección. Hoy día eso no existe, y en particular en este caso de estos grupos son grupos pequeños, son bastante pequeños, y como son pequeños se les denomina células. Y la interconexión entre ellos ya no se produce por medios físicos como sucedía antes, o como sucedía cuando habían organizaciones más robustas, sino que se produce a través de los medios de internet y cosas por el estilo. Y eso hace que grupos operativos muy pequeños puedan operar de manera dislocada y actuar en el minuto que ellos decidan. ¿Pero esto habría formación o información, o estarían ligados a grupos o pequeñas células quizás que vengan de fuera de nuestro país, o aquí se actúa de iniciativa propia? No, nosotros no tenemos, como usted bien sabe, la Fiscalía es la que lleva la investigación. Esta es una investigación que está catalogada de reservada, y por lo tanto nosotros no tenemos los detalles de lo que se está investigando, ni las posibles hipótesis tanto de los nexos que pudiesen tener a nivel nacional o internacional. Naturalmente, con el transcurrir de la investigación me imagino que seremos informados en su minuto de que el conjunto de hipótesis establecidas
algunas de ellas queden debidamente despejadas. Pero hoy día en el mundo moderno, como te decía antes, la gente no tiene por qué estar relacionada físicamente, digamos. Estos grupos pueden efectivamente ser solo grupos nacionales o ser grupos que estén conectados a realidades internacionales. Eso en ningún caso hay que descartarlo, pero la investigación tendrá que determinar eso. Ahora, ¿ustedes se han preguntado internamente o se lo han ahí en conversaciones de pasillo quizás por qué esto se habría activado tan fuertemente en los últimos 3-4 meses? Habían bombazos en los cajeros automáticos y eso viene ya hace un buen rato ya, pero tipos de atentados que como que han tenido ciertas curvas, como que de repente tienen ciertos picos, bajan y ahora como que se encendió. ¿Es tan así o simplemente son casos que han tenido más repercusión pública y por lo tanto se ha generado esa sensación? El hecho de que uno tenga como primera impresión de que estos son grupos muy pequeños que no tienen una estructura organizada como uno... Esto es como la era industrial y la postindustrial. ¿No? El hecho de que uno que se vaya estableciendo esa hipótesis de trabajo como una hipótesis verdadera hace que la racionalidad sea una racionalidad muy individual. O sea, al ser el grupo pequeño, la racionalidad que opera ahí no necesariamente es una racionalidad que opera en el resto de los grupos, ¿no? Y por lo tanto, mejor dicho, la irracionalidad que opera, porque poner bombas en lugares donde pueden morir inocentes es una cosa bastante irracional. Nosotros creemos que, y por la información preliminar que tenemos, creemos que esta irracionalidad es una racionalidad de algunos. Esperamos que no se produzcan hechos en el futuro, aunque naturalmente vamos a seguir atentos a todo este tipo de hechos. ¿Y eso a alguno les gustaría a ustedes tenerlos con nombre y apellido o no? ¿O no les interesa mucho? Sino que estén tras las casas. No, para nosotros naturalmente tener una identificación clara siempre es mucho mejor para que efectivamente podamos cooperar y ayudar con la Fiscalía, pero aquí lo que importa es que la gente que finalmente la justicia determine que son culpables de este tipo de hechos estén tras las rejas. Porque llama la atención en un comunicado que ellos emitieron en un sitio, no me recuerdo el nombre ahora, decían que ellos habían llamado 10 minutos antes del atentado a Carabineros para justamente Carabineros llegara a evacuar y no hubiese nadie. Esa es la teoría que plantean ellos ahí. ¿No cree que también se está jugando un poco acá con las instituciones del país en ese sentido, sacando declaraciones? De hecho, ahí está en pantalla, lo estamos viendo en estos momentos. Ahí está la declaración, reivindicación, en fin, esa es la página de donde está. Pero da la sensación como que estuvieran jugando a veces como adelantándose un poco a los hechos. Yo en eso sería extremadamente cuidadoso, porque voy a poner un ejemplo distinto para mostrar la racionalidad. Se detonó una bomba en un lugar y en los días posteriores, inmediatos o mediatos o la semana siguiente, la cantidad de llamados que hay de anuncios de bomba es increíble. Claro, hay una cantidad de personas que lo hace porque efectivamente le da la impresión de que, claro, puede haber una bomba en algún lugar público, pero hay otros que lo hacen exclusivamente para generar confusión. Entonces yo tengo la impresión de que es bueno que la gente y los ciudadanos entiendan que mucha de esta información que circula por internet, a veces por algunos medios de comunicación, o que son reproducidos en un medio de comunicación, son acciones que lo único que intentan es desvirtuar los hechos o intentar producir imágenes que modifiquen las líneas de investigación que se están. Es que ¿sabe por qué? Se lo pregunto también, subsecretario, porque usted lo dijo delante. Antiguamente los grupos eran organizados y no tenían muchas formas de comunicarse con el mundo exterior más que a través de un teléfono, y si es que, o de manera presencial. Ahora sacan este comunicado y lo ponen y dicen al final llamando a todos a atacar y actuar contra las autoridades y contra las instituciones del Estado, un llamado abierto, utilizando las redes sociales, utilizando internet. Entonces uno se pregunta, y uno dice, bueno, ¿quiénes están leyendo este mensaje? ¿Cómo operan? Porque si son células y empiezan a operar cada una de manera independiente, ¿cómo ustedes como gobierno y como aparato Estado empiezan un poco a atacar este sistema que es completamente distinto al quizás al que estamos acostumbrados años atrás? Claro, a nosotros primero no nos corresponde hacer la investigación. Exactamente, no nos corresponde hacer la investigación, y lo que nosotros hacemos es que reforzamos a partir de la petición que hace la Fiscalía, reforzamos los equipos de trabajo de inteligencia y operativos de ambas policías para que la Fiscalía o el fiscal específico pueda llevar adelante de manera adecuada su investigación y sobre todo pueda investigar todas estas hipótesis, ¿no?
los mecanismos de comunicación hoy día son múltiples y son instantáneos y simultáneos, ¿ya? No solo instantáneos, sino que simultáneos. Por lo tanto, efectivamente hay esta capacidad de amenazar públicamente a un país o a un conjunto de países, pero yo en general creo que es bueno ser prudente en este tipo de cosas, esperar que las investigaciones se realicen, que las hipótesis efectivamente se puedan probar, y una vez que eso esté hecho, nosotros podemos sacar las conclusiones y sobre todo informarlas al país para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Ahora, de lo que hay que tener conciencia es que estos grupos, al ser grupos muy pequeños y dislocados, pueden operar simultáneamente y eso está dentro de las posibilidades. ¿Usted ha tenido reuniones o por lo menos algunas de las autoridades, incluso policiales, reuniones con el FBI, en fin, han tenido algunas asesorías a nivel internacional en ese sentido? Lo que está sucediendo en nuestro país no se aleja mucho a lo que ocurrió en otros lugares y por lo tanto es como se está importando una forma de ejercer este tipo de acciones que quizás estábamos antes no acostumbrados. A ver, respecto a lo primero, Chile tiene convenios con las policías del mundo, el FBI, y con agrupaciones de policías como de la Interpol hace muchos años, no es una situación de ahora, digamos. Naturalmente las policías se coordinan permanentemente, no solo para este tipo de delitos, sino que para narcotráfico, etcétera, muchas otras cosas. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente, al ser la sociedad moderna una sociedad hiperconectada, se empiezan a exportar este tipo de fenómenos que a veces suceden en otras latitudes del mundo. Eso es natural. Efectivamente puede haber aquí la réplica de un conjunto de cosas que pasan en otras partes, pero eso es relativamente obvio, porque es como la investigación, es como la información. Hoy día uno se entera instantáneamente de lo que pasa en Medio Oriente, en África, en India, etcétera. Y estos grupos también lo hacen, digamos, y por lo tanto la probabilidad de que ellos importen métodos que se inician en otros países es muy alta. El caso más específico, particularmente para Chile, fue la técnica para asaltar cajeros automáticos, que antes se hacía con una cosa que se denominaba el guisaje, claro, y hoy día se hace con gas, y esa fue una técnica que se exportó desde fuera, porque en otros países se inició ese sistema. Y eso naturalmente no necesariamente es que un grupo de chilenos haya ido a ese país, le hayan... No, eso se transmite por internet, por las redes sociales, y por lo tanto la posibilidad de réplica de nuevos mecanismos o técnicas para delinquir o hacer acciones terroristas, eso siempre va a estar presente, y naturalmente nosotros estamos poniendo una atención principal en ese tipo de cosas. Ahora, subsecretario, la sociedad va evolucionando, la tecnología va avanzando, vemos que este tipo de hechos también van evolucionando y se van mutando, se van transformando. El Ministerio del Interior, subsecretaría, en fin, cuentan con todas las... con todos los mecanismos internos para poder actuar para este tipo de cosas. ¿Usted cree que quizás hace falta a lo mejor ciertas transformaciones para ir dotando al Ministerio del Interior de más facultades para poder apoyar este tipo de cosas, y a lo mejor sería bueno, aprovechando toda esta instancia, plantearse estas cosas a nivel político, o está todo dado para que el Ministerio del Interior trabaje de manera tranquila? Primero, uno nunca debe asumir que tiene todas las capacidades para enfrentar determinado tipo de fenómenos, porque estos fenómenos que van mutando, uno se puede encontrar con sorpresas en el camino. Ahora, nosotros hemos implementado una política a raíz de lo que usted dice, que es un cierto concepto. Como estos son grupos que lo que hacen es atentar contra la democracia y la seguridad de las personas, nosotros asumimos que la democracia y la seguridad de las personas la defienden los demócratas, o sea, el país, todo el país. Yo sé que hay mucha gente que ha dicho que, o algunos, mejor dicho, han dicho que no, esto es responsabilidad de la Fiscalía, no, esto es responsabilidad de las policías, no, esto es responsabilidad del Ministerio del Interior. No, defender la democracia con grupos de antisistemas como esto es responsabilidad de todos los demócratas. Y por lo tanto nosotros hemos seguido una política que, a pesar del terremoto, a pesar del incendio, la iniciamos desde el 11 de marzo en adelante, que es armar grupos de trabajo de cooperación público-privada para enfrentar este tipo de fenómenos. Para poner solo dos ejemplos,
hemos trabajado desde el principio con la banca para a través de la coordinación y la cooperación entre una entidad pública como es el Ministerio del Interior y las policías y la banca, que es una entidad privada, que son entidades privadas, hemos instalado mesas con ellos para efectivamente primero tener un diagnóstico común de lo que está pasando, porque en democracia existe la libertad de mirar los fenómenos de manera distinta. Y nosotros lo que hemos establecido es decir, mire, pongámonos de acuerdo primero sobre qué es lo que está pasando entre nosotros. Segundo, establezcamos las vulnerabilidades que existen frente a ese fenómeno, como todos, no las debilidades del Ministerio del Interior, de las policías o de los bancos, porque todos tenemos debilidades. Entonces, ¿qué debilidades tenemos? Y cómo las enfrentamos. Eso lo hemos hecho con la banca, eso lo hemos hecho con las empresas de valores, eso lo hemos hecho con las empresas mineras, con las empresas forestales. Hemos construido una lógica de coordinación y cooperación porque entre el mundo público y el mundo privado, porque creemos que todo el país tiene que abordar esto, porque aquí no existen los Superman. Aquí existen seres humanos comunes y corrientes, que uno tiene que cumplir el rol como el que tenemos que cumplir nosotros, otros cumplen otros roles como son las policías o como son la banca o las empresas de valor, etcétera. Y nosotros tenemos la impresión de que si bien esa forma de enfrentar esta nueva realidad no está completamente afinada ni terminada, y creemos que además nunca lo va a estar, porque la mutación de todos estos fenómenos va cambiando con mucha rapidez, además. Creemos que es una buena fórmula para que la sociedad se pueda enfrentar a este tipo de fenómenos que pueden ser crecientes en el futuro. De hecho, más eco, estuvimos en una conversación con Enrique Krauss hace la semana pasada, y él señalaba que justamente la democracia hay que defenderla, y tiene sentido con lo que también usted está señalando. Ahora, cuando usted escucha a nivel político en general que se habla tanto de esto para sacar de repente una que otra declaración a favor, en fin, y generar más declaraciones de por medio, ¿cómo ven ustedes esto desde el Ministerio del Interior? ¿Cómo lo ven? Quizás, obviamente usted no va a confidenciar las conversaciones que tienen de pasillo, pero me imagino que eso sí debe generar ruido cuando ustedes están tratando de trabajar a través de una línea investigativa con Carabineros o con la Policía de Investigación, y por otro lado a nivel del mundo político se dan una serie de declaraciones que a veces pueden no entorpecer, pero sí generar o desviar las atenciones correspondientes. Sí, nosotros en general, en todos los problemas del país, no solo en esto, también en otros problemas, creemos que la sobriedad debe ser la conducta. Yo sé que los medios de comunicación están obligados a cubrir las noticias y a sacar cuñas y cosas por el estilo, pero hay fenómenos que son responsabilidad de todos, y por lo tanto en esto hay que ser sobrio. El show no sirve. El show no sirvió en el terremoto, el show no sirvió en el incendio de Valparaíso, el show no sirvió en las inundaciones, tampoco el show va a servir para enfrentar los fenómenos terroristas. Entonces nosotros lo que le hemos pedido a un conjunto de actores que nos ha consultado, porque no todo el mundo nos consulta, le hemos pedido sobriedad, porque estos son problemas complejos de enfrentar, ¿ya? Estos no son problemas técnicos solamente, son problemas políticos, y los problemas políticos los debe enfrentar el conjunto de la sociedad, y para eso hay que ser prudente, ¿ya? Porque nos vamos a tener probablemente mirando la realidad del mundo, no la nuestra, porque aquí estos hechos hasta ahora, afortunadamente para nosotros, han sido hechos aislados. No tenemos colocación de artefactos explosivos sistemática en el país, 3 veces al día, 4 veces. Eso no pasa en Chile. Como hemos dicho anteriormente, este es un país seguro desde ese punto de vista. Entonces, pero uno tiene que tener la suficiente inteligencia para irse adaptando a los fenómenos, pero para adaptarse a los fenómenos nuevos hay que ser prudente. Entonces, no siempre nos parece que haya determinado tipo de actores o determinado tipo de información que circula, que al final lo único que hace es entorpecer una discusión seria para que el país se vaya poniendo al día respecto a lo que tiene que hacer, o se hagan declaraciones que van más en la línea de preocuparse de un detalle de una situación y no de preocuparse del conjunto. Me refiero, por ejemplo, y uno lo entiende porque los medios de comunicación tienen que cumplir su labor, pero uno de repente no puede contestar, mejor dicho, no debe contestar, si existe un nexo entre un eventual imputado y no sé quién. No corresponde hacer eso, porque
eso lo único que hace es entorpecer lo que el país necesita, que es que gente que si efectivamente se prueba que han estado en este tipo de hechos, podamos establecer adicionalmente qué tipo de nexo. Entonces yo diría que en general la política del gobierno y la solicitud que le hemos hecho a todos, a los bancos, a las empresas de valores, a los malls, a los supermercados, etcétera, que tienen que vivir en esta sociedad que tiene este tipo de fenómenos delictuales, en que la prudencia, la seriedad es lo único que nos va a permitir enfrentar como sociedad este tipo de hechos. Subsecretario, obviamente que hasta el 7 de septiembre, más o menos, ya estaba un poco de inquietud social por lo que había ocurrido en el Metro Los Dominicos. Vino lo del 8, y obviamente generó una alerta mayor. Y venían todas estas actividades, 18 de septiembre, 19, la presidenta que se traslada desde La Moneda hasta la Plaza de Armas, en el auto ahí descapotable, y que por lo tanto las medidas de seguridad uno dice, ¿qué va a pasar acá? Estamos viendo la imagen, había mucha seguridad. Yo no sé si obviamente yo no le puedo preguntar si ustedes temían o no que se produjera algún atentado o no, pero ciertamente existe un antes y un después, a lo mejor después del 8 de septiembre, en términos de seguridad, de aumento de seguridad, por ejemplo, hacia la Presidenta de la República, hacia las actividades, por ejemplo, como mañana el 19 de septiembre, ¿o no están así? No, en general lo que hemos hecho nosotros, porque es una medida prudente, que si hay gente que está pensando en colocar artefactos explosivos o de otro tipo, porque aquí en realidad también se comete el error de que se habla de bombas cuando no son bombas, digamos, son otro tipo de artefactos. Pero es prudente que las policías tomen todas las medidas de seguridad que se requieren, y en general lo que se ha dispuesto es reforzar algún tipo de actividades como esta, que son actividades muy masivas, pero no estamos haciendo nada que no hayamos hecho en periodos anteriores, digamos. Bueno, subsecretario, lo dejo para que vaya a descansar, porque ha tenido una jornada de que ya le quedan varias todavía. Me quedan varias, sí. ¿Le parece prudente también? Me parece prudente. Ya, subsecretario, que esté muy bien. Muchas gracias, muy amable. Que esté bien. Nosotros vamos a una pausa y regresamos dentro de poco.